La perspectiva dialéctico-materialista en la ciencia y en la docencia es algo necesario conocer, independientemente de que se comparta o no los criterios sobre la dialéctica. En videos anteriores hablamos del paradigma dialéctico en un sentido más genérico de la concepción del mundo desde la antigüedad que existe de perspectivas dialécticas. Pero en este caso ahora, en este video, no vamos a analizar ese origen, sino la perspectiva dialéctico-materialista, porque se puede tener una perspectiva dialéctica desde el idealismo filosófico, como en el caso de Platón o de Sócrates o de Hegel, ¿no? Así. Pero en este caso no nos vamos a referir a esa dialéctica idealista, sino a la dialéctica materialista en el sentido de la articulación entre el método y la concepción del mundo. Es sabido que el origen del concepto de dialéctica, que viene de diálogos, bueno, durante mucho tiempo se entendió como la búsqueda de la verdad a través de contradicciones del discurso, ¿no? Sí, se veía la dialéctica más como algo simplemente de la comunicación, un efecto simplemente semiótico, ¿no? Y así se manejó durante toda la Edad Media. En la escolástica se hablaba de la dialéctica también, de, ¿no? La tesis, la antítesis, la síntesis, la búsqueda, ¿no? Pero realmente el concepto de la dialéctica comienza a tener en la modernidad una concepción un poquito más precisa de un método. Bueno, Hegel lo lleva a una expresión superior, claro, pero desde una perspectiva idealista, ¿no? Y Marx da un vuelco, por eso Marx en su prefacio a la edición inglesa, el Capital, dice: mi método dialéctico es esencialmente distinto al de Hegel, ¿no? Incluso Marx utiliza el concepto de dialéctica científica para diferenciarlo, ¿no? De una dialéctica metafísica o una dialéctica idealística. Ahora, desde que se constituye la ciencia moderna, ya empiezan a presentarse concepciones dialécticas, lo mismo desde el internalismo que desde el externalismo, es decir, lo mismo desde aquellos que ven el producto de conocimiento más como algo totalmente subjetivo, ¿no? A quienes lo ven como una interacción entre lo subjetivo y lo objetivo, dándole prioridad a lo ontológico, es decir, al ser de las cosas, a la realidad material, ¿no? Y por eso a veces aparecen corrientes de corte internalista, como algunas que hemos visto, subjetivista, pragmatista, que ya algunas hemos visto, y otras que veremos más adelante con enfoques que pueden simular, ¿no? Realmente dialéctica, ¿no? Ahora, desde una perspectiva dialéctico-materialista, fíjense que cuando hablamos de método dialéctico-materialista, estamos haciendo énfasis en la primera palabra, dialéctica, que no es lo mismo que materialismo dialéctico, que fue generado durante, bueno, el origen, algunos lo atribuyen a Engels, realmente parece que fue el marxista ruso Plejánov el que lo utilizó por vez primera, y luego Lenin lo utilizaría, y luego Stalin, luego la visión soviética del marxismo-leninismo, que construyeron el materialismo dialéctico, pero ahí insistieron más en la concepción, en el sistema, más que en el método, ¿no? Y eso precisamente era lo que Marx y Engels no aceptaban. Lo más importante no es el sistema, sino el método, que es lo que realmente tiene valor. Por eso, a veces, de manera incorrecta, algunos identifican como si el marxismo fuera igual al materialismo dialéctico, y eso es falso. No, realmente no es así. Marx y Engels insistieron más, repito, en el método, es decir, en la dialéctica científica como método, y no en el materialismo dialéctico, que es una concepción un poco hasta metafísica, ¿no? Respecto a la comprensión de la sociedad. Por eso nosotros vamos a hablar aquí ahora de la dialéctica desde la perspectiva materialista y de sus implicaciones, ¿no? Para la investigación científica y para la docencia también, ¿no? Para la praxis pedagógica. Todos sabemos que, bueno, en nombre del marxismo se han cometido barbaridades, ¿no es así? Y se han reducido, ¿no? Por ejemplo, el marxismo al estalinismo, el marxismo a visiones dogmáticas, etcétera, ¿no? Y realmente Marx trató de tomar una distancia crítica de cualquier tipo de especulación, ¿no? Metafísica, de cualquier tipo de idealismo, pero también del llamado materialismo contemplativo, es decir, materialismo que no daba
fuerza al lado activo del sujeto. Y eso Marx parece que lo tomó de Kant, el lado activo del sujeto en el proceso del conocimiento, que luego en Fichte también tendría una significación, ¿no? En sus tesis sobre Feuerbach, que Marx solamente dejó ahí, no desarrolló, él decía, y cito, la falla fundamental de todo el materialismo precedente, incluyendo el de Feuerbach, reside en que solo capta la cosa, o sea, la cosa es el objeto, ¿no? La realidad, lo sensible, bajo la forma de objeto, ¿no? O de contemplación, no como actividad humana sensorial, como práctica, no de un modo subjetivo. De ahí que el lado activo fuese desarrollado de un modo abstracto, en contraposición al materialismo, por el idealismo, el cual naturalmente no conoce la actividad real sensorial en cuanto tal. Feuerbach aspira a objetos sensibles realmente distintos de los objetos conceptuales, pero no concibe la actividad humana misma como una actividad objetiva. Y ahí termina la cita. Así que ahí Marx no solamente está criticando la visión idealista, ¿no?, de la dialéctica, sino también la visión materialista, pero contemplativa, de no ver el lado activo del sujeto, ¿no?, en el proceso del conocimiento. Y por eso Marx va a insistir tanto en el concepto de praxis, no de pragma, sino de la interacción en que el sujeto transforma el objeto y a la vez el objeto transforma al sujeto, ¿no? O sea que ese aspecto del lado activo del sujeto es muy importante en la perspectiva dialéctico materialista, ¿no? Y por eso el epistemólogo de la RDA, era decano de la Facultad de Filosofía cuando yo estudiaba en Leipzig, ¿no?, Dieter Wittig, decía, y lo cito, lo que diferencia a la concepción marxista de la palabra praxis de su significación en el habla común es su sentido cosmovisivo. O sea, la praxis tiene un sentido más amplio que práctica en el simple sentido más elemental. Y esa fue una de las razones por las cuales parece que Antonio Gramsci, este célebre marxista italiano, insistió más en el marxismo como praxis, ¿no? Y se desarrolló en Yugoslavia, antigua Yugoslavia, la escuela de Zagreb, toda una escuela llamada praxiológica, en que le daban mucha importancia a la praxis desde la perspectiva marxista. O en México, el filósofo de origen español, pero básicamente toda su vida la desarrolló en México, Adolfo Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez sostenía, y cito, como toda actividad propiamente humana, la actividad práctica se manifiesta en el trabajo humano, en la creación artística o en la praxis revolucionaria. Es una actividad adecuada a fines, ¿no?, cuyo cumplimiento exige, como hemos señalado, cierta actividad cognoscitiva. Pero lo distinto de la actividad práctica radica en que el carácter real, objetivo de la materia prima sobre la cual se actúa, de los medios o instrumentos con que se ejerce la acción y de su resultado o producto. Pues en la actividad práctica el sujeto actúa sobre una materia que existe independientemente de su conciencia, ¿no? Finalmente, el producto de su actividad transformadora es un objeto material que subsiste con independencia del proceso de su gestación y que con una sustantividad propia se afirma ante el sujeto. Es decir, cobra vida independientemente de la actividad subjetiva que lo ha creado. Y en ese sentido podemos decir que la actividad práctica es real, es objetiva, es material. Fin de la cita. O sea que aquí Sánchez Vázquez está insistiendo en el carácter materialista de la acción dialéctica, ¿no?, del método dialéctico, que transforma la realidad y crea productos nuevos, ya sea en la actividad científica, en la actividad artística, en la política, en la social, en la jurídica, en lo que sea, ¿no? Y por eso es que hay una sustancial diferencia, ¿no?, entre una visión dialéctico-materialista como método de interpretación, pero también de comprensión y de investigación de la realidad, que una perspectiva idealista subjetiva o idealista objetiva también, que ve la dialéctica solamente como contradicciones de ideas, ¿no?, de la realidad misma, ¿no? Roy Bhaskar dice, y cito, dos temas epistemológicos predominan en Marx. A, el énfasis en la objetividad, o sea, la realidad independiente de lo natural y la realidad independiente de lo social. B, el énfasis en el papel del trabajo en el proceso cognitivo y de ahí el carácter social, histórico y reductible de sus productos como el conocimiento. En esto consiste la modificación práctica de la naturaleza y la constitución de la vida social lo entiende como mediación de la actividad intencional humana en la praxis. Fin de la cita. Miren.
ese concepto de mediación, Vermittlung en alemán, que Marx también toma de Hegel, es importantísimo en la dialéctica materialista, porque es la interacción entre el sujeto y el objeto, ¿no? No como simple reflejo pasivo, al estilo de Aristóteles o al estilo de cierta teoría del reflejo posteriormente en la teoría de materialismo dialéctico, no, sino en el sentido de interacción entre lo cognitivo, lo subjetivo y lo objetivo, lo ontológicamente existente, ¿no? Y por eso Marx va a insistir, y cito de nuevo a Marx, que la vida social es en esencia práctica y todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana, en la comprensión de esta práctica, de esa praxis, ¿no? De la comprensión de esa práctica. Ahí está la acción del sujeto, ¿no? Transformador de la historia, como agente activo de la historia, ¿no? Y por eso luego Lenin insistiría de nuevo al decir, y cito a Lenin ahora, el punto de vista de la vida, de la práctica, debe ser el punto de vista primero y fundamental de la teoría del conocimiento. Y conduce infaliblemente al materialismo, apartando desde el comienzo mismo las elucubraciones interminables de la escolástica profesoral. Naturalmente, no hay que olvidar aquí que el criterio de la práctica no puede nunca, en el fondo, confirmar o refutar completamente una representación humana, cualquiera que sea. Este criterio también es lo bastante impreciso para no permitir a los conocimientos del hombre convertirse en algo absoluto, pero al mismo tiempo es lo bastante preciso para sostener una lucha implacable contra todas las variaciones y variedades del idealismo y el agnosticismo. Si lo que confirma nuestra práctica es la verdad única, última, objetiva, de ello se desprende el reconocimiento del camino de la ciencia, que se mantiene en el punto de vista materialista como el único camino conducente a esta verdad. Fin de la cita. Miren, aquí es importante que esta definición que da Lenin de la práctica, no como verificación empírica, como vimos anteriormente en el video aquel del empirismo, ¿no? Neopositivista, porque Lenin está diciendo que no todas las verdades se pueden verificar empíricamente de manera inmediata. Ya Lenin conocía de los fenómenos estocásticos, probabilísticos, ¿no? Que no permite que una aseveración pueda darse, validarse inmediatamente un experimento. Y por eso Popper decía que cuando un experimento falla, no falla toda la teoría, ¿no? Entonces, por eso es que Lenin plantea con una visión dialéctica que no se obtiene la verdad absoluta de una vez y por todas, ¿no? Se van teniendo verdades relativas, verdades que van ampliando su... Pero ante todo son verdades, porque tienen un contenido objetivo, eso es lo más importante, ¿no? Y por eso Marx había dejado sentado, y cito a Marx, el problema de si puede atribuirse al pensamiento humano una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre debe demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento. La disputa en torno a la realidad o la irrealidad del pensamiento aislado de la práctica es un problema puramente escolástico. Y ahí termina la cita. O sea, que cualquier discusión, ¿no?, sobre la verdad o el conocimiento de la realidad que se distancie de la validación material de la existencia del mundo material, del mundo natural, del mundo físico, biológico, también del mundo social, es algo totalmente escolástico. Entonces, por eso el concepto de práctica también se fue uniendo muy directamente a la interacción del sujeto con el objeto, ¿no? Y la función crítica del sujeto con relación al objeto, ¿no? Y por eso la escuela de Frankfurt, que vamos a ver en el próximo video, analiza con mucha fuerza el tema de la crítica, y por eso se le llama teoría crítica también, sobre todo al dedicarle mucha atención a la enajenación, o sea, el proceso mediante el cual el sujeto crea una entidad y luego se subordina a ella y no actúa de manera crítica. Por eso es que la teoría crítica también adquiriría mucha fuerza, ¿no?, en todo el siglo pasado y hasta estos días como método, ¿no?, de investigación, y muy distinta del materialismo dialéctico o del marxismo-leninismo, que tenía una visión totalmente diferente, ¿no? Jürgen Habermas, que es uno de los continuadores de esta teoría crítica, dice, cito, ciencia y técnica para Marx constituyen aún un potencial decidida e inequívocamente emancipatorio y se truecan para Lukács, Bloch o Marcuse
en un medio en que tanto más eficaz reproduce y refuerza la represión social. O sea, fin de la cita. Aquí Habermas está insistiendo como en algunos seguidores de Marx, como el húngaro Georgi Lukács, o los alemanes Ernst Bloch o Herbert Marcuse, van a tomar la crítica como un elemento esencial, ¿no?, de la visión dialéctica también, pero también van a tener diferencias en relación a algunas sutilezas de planteamientos de Engels en su tesis sobre la dialéctica de la naturaleza, ¿no?, o el anti-Düring en particular. Engels le hacía mucho énfasis al enfoque dialéctico, ¿no?, en la perspectiva del conocimiento humano. Ahora, citemos al propio Engels, dice: el pensamiento teórico de toda época, incluyendo por tanto la nuestra, es un producto histórico que reviste formas muy distintas y asume por tanto un contenido muy distinto también según las diferentes épocas. Las ciencias del pensamiento es por consiguiente, como todas las ciencias, una ciencia histórica, la ciencia del desarrollo histórico del pensamiento humano. Y esto tiene también su importancia, dice Engels, ¿no? En lo que afecta a la aplicación práctica del pensamiento a los campos empíricos, por varias razones. La primera es que las teorías de las leyes del pensamiento no representan, ni mucho menos, esa verdad eterna y definitiva que el espíritu del filisteo se representa en cuanto oye pronunciar la palabra lógica. La misma lógica formal ha sido objeto de enconadas disputas desde Aristóteles hasta nuestros días. Por lo que a la dialéctica se refiere hasta hoy, solo ha sido investigada detenidamente por dos pensadores, Aristóteles y Hegel. Y la dialéctica es precisamente la forma más cumplida y capaz del pensamiento para las modernas ciencias naturales, ya que es la única que nos brinda la analogía y por tanto el método para explicar los procesos de desarrollo de la naturaleza, para comprender en sus rasgos generales sus nexos y el tránsito de uno a otro campo de investigación. Fin de la cita. Y aquí Engels estaba tomando en cuenta muy bien los avances de la biología, de la química, incluso de la bioquímica de Karl Schorlemmer, con el cual Engels tenía mucha amistad, ¿no? Pero sobre todo las teorías de Darwin. Cuando Darwin plantea la lucha por la existencia, está hablando de la lucha de contrarios, está hablando del enfrentamiento, ¿no? Cuando habla de la evolución de las especies a partir de la visión de Spencer, que también hay mucho de dialéctica en la visión de Spencer, de la transformación de lo homogéneo indefinido a lo heterogéneo definido, hay también procesos dialécticos, ¿no? Lo importante es que Engels está insistiendo mucho en que las verdades son históricas y por lo tanto que el conocimiento humano tiene un carácter histórico y esto se enfrenta a cualquier tipo de apriorismo, es decir, de plantear verdades por encima y por fuera o antes de la experiencia, ¿no? Y eso es lo que insiste después Lenin al plantear, y cito: la dialéctica materialista de Marx y Engels comprenden ciertamente el relativismo, pero no se reducen a él, es decir, reconoce la relatividad de todos nuestros conocimientos, no en el sentido de la negación de la verdad objetiva, sino en el sentido de la condicionalidad histórica de los límites de la aproximación de nuestros conocimientos a esta verdad. Fin de la cita. O sea que aquí Lenin está insistiendo en que la perspectiva dialéctica de Marx admite las contradicciones, pero admite que dentro de las verdades se puede encontrar elementos de objetividad, de estabilidad, o lo que tal vez in relacato, al que hablábamos en el video anterior de la escuela del racionalismo crítico, llamó hardware o centro firme, núcleo, o sea, lo que queda de la verdad objetiva, ¿no? Y por eso es que Lenin, que le dio mucha atención a estos temas, en su lucha contra los empiricistas, los pragmatistas, los utilitaristas, ¿no?, en su libro Materialismo y Empiricismo, dirá, y cito: en la teoría del conocimiento, como en todos los otros dominios de la ciencia, hay que razonar dialécticamente, o sea, no suponer jamás a nuestro conocimiento acabado e invariable, sino analizar el proceso gracias al cual el conocimiento nace de la ignorancia, gracias al cual el conocimiento incompleto e inexacto llega a ser más completo y exacto. O sea, aquí, fin de la cita, aquí Lenin está insistiendo en cómo
el sujeto refleja la realidad. Claro que la teoría del reflejo, posteriormente en materialismo dialéctico, tal vez a partir de las concepciones de aquel psicólogo ruso Pavlov, los experimentos que hizo con los perros, etcétera, fue muy simplificada y volvió casi a darle una visión un poco contemplativa a la interacción entre el sujeto y el objeto, ¿no? En el materialismo dialéctico, pero realmente la visión dialéctico-materialista del mundo no se reduce a esa perspectiva que precisamente Marx criticó del materialismo contemplativo, ¿no? Y por eso de las tesis sobre Feuerbach, de nuevo cito a Marx diciendo, el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensorialidad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. De ahí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero solo de un modo abstracto, ya que el idealismo naturalmente no conoce la actividad real sensorial como tal. Feuerbach quiere objetos sensoriales, realmente distintos de los objetos conceptuales, pero tampoco él concibe la propia actividad humana como actividad objetiva. Por eso, en la esencia del cristianismo, que es la obra de Feuerbach, solo considera la actitud teórica como actitud auténticamente humana, mientras que concibe y fija la práctica solo en su forma suciamente judaica de manifestarse. Por lo tanto, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica. Punto final de la cita. Aquí Marx está criticando a Feuerbach, pero está criticando a todo el materialismo anterior que ve la práctica en la forma, como él dice, judaica, ¿no? Filistea, de reducirla, ¿no? A la acción empírica utilitaria, ¿no? Y por eso es que Marx se opone al concepto de pragma y utiliza el de praxis, ¿no? Y por eso hay que decir que en realidad hay ciertas diferencias en las concepciones de Marx y de Engels que dieron lugar a algunas simplificaciones, indudablemente, como me decía Sánchez Vázquez una vez que conversábamos al respecto en México, ¿no? Tras un congreso, me decía Pablo, es que Engels hizo daño a esta comprensión porque, bueno, simplificó realmente algunas cosas, ¿no? Con ejemplos, porque incluso Lenin decía que la dialéctica no se puede reducir a ejemplos. Otra cosa, Lenin insistía en que la dialéctica no está en el pensamiento para aplicarla a la realidad. No, no, es en la realidad misma donde están las contradicciones. El investigador tiene que descubrir las contradicciones que existen en el mundo físico, en el mundo natural, en el mundo biológico, químico, matemático, etc., en todas partes. Y no es que sea un producto, ¿no? Y por eso la palabra явление en ruso, Anwendung en eh, alemán, aplicación, application, es decir, esos son términos que no son apropiados para el manejo de la dialéctica, ¿no? Por eso, tal vez algunas frases de Engels, así sacadas como esta, cito, la dialéctica de la mente es simplemente la imagen refleja de las formas de movimiento del mundo real, así como en la naturaleza y en la historia. Bueno, aquí imagen refleja de la forma puede ser entendida también en una forma un poco contemplativa, si se quiere, ¿no es así? Y distante, ¿no? De las concepciones del sujeto como un lado activo. Y por eso Adolfo Sánchez Vázquez se identificó del marxismo como filosofía de la praxis, ¿no? Y cito, para que se enriquezca el concepto marxista de praxis, será preciso todavía que el objetivo y lo subjetivo se correlacionen, no solo en esa forma, o sea, como unidad de la necesidad histórica objetiva y de la acción real, consciente de los hombres, sino como unidad en el interior mismo de la acción real, de la praxis misma, es decir, como actividad objetiva y subjetiva a la vez. Fin de la cita. Yo creo que ese aspecto realmente Sánchez Vázquez está reivindicando una concepción más dialéctica, materialista, no en simplificaciones del conocimiento de la realidad, sino a través de un proceso permanente, ¿no? En que el sujeto va apropiándose del objeto y con esto se está enfrentando a cualquier tipo de agnosticismo, a cualquier tipo de fenomenalismo, ¿no? A cualquier tipo de ver una especie de obstáculo, ¿no? Entre el sujeto y el objeto, ¿no?
Y por eso es que, bueno, por eso es que Lenin va a criticar a Kant, de ese nombre, esa cosa en sí que Kant pone detrás del fenómeno, ¿no? Dice Lenin, y cito, no existe ni puede existir absolutamente ninguna diferencia de principio entre el fenómeno y la cosa en sí. Existe simplemente diferencia entre lo que es conocido y lo que aún no es conocido. En cuanto a las invenciones filosóficas acerca de la existencia de límites especiales entre lo uno y lo otro, acerca de que la cosa en sí está situada más allá de los fenómenos, casi Kant, ¿no? O que se puede y se debe erigir una barrera filosófica entre nosotros y los fenómenos de los problemas del mundo desconocido todavía en el tal o en cual aspecto, pero existente fuera de nosotros, como planteaba Hume, todo eso es vacío, absurdo, eso es un subterfugio, es una invención. O sea que Lenin va a insistir en la perspectiva dialéctica de que el conocimiento va aproximándose cada vez más a verdades, ¿no? En un proceso de contradicciones, pero no es que exista una barrera infranqueable, no es así, entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo, que nunca el subjetivo pueda llegar a conocer, ¿no? La realidad. Y por eso muchos filósofos, incluso de la época soviética, que no se identificaban abiertamente con el materialismo dialéctico, como el caso de Ilienko, insistirían en la necesidad de una lógica dialéctica en una perspectiva distinta a como el materialismo dialéctico lo planteaba. Ilienko decía, y cito, la lógica también es la teoría del conocimiento del marxismo, pero ya por otra causa, porque las formas mismas de la actividad del espíritu, las categorías y los esquemas de la lógica se deducen de la investigación de la historia del conocimiento y de la práctica de la humanidad, es decir, del proceso en el curso del cual el hombre que piensa más exactamente la humanidad conoce y transforma el mundo material. Fin de la cita. Y yo creo que ahí tiene razón Ilienko y pues no tiene tanta razón Engels cuando critica a Hegel diciendo que sacó su pensamiento, su lógica del pensamiento y no de la realidad. No, yo creo que realmente Hegel sacó su dialéctica de la propia historia, lo único que le dio una visión totalmente idealista, a diferencia de Marx. Marx insiste que el método científico realmente es un método dialéctico. Y dice Marx, escuchen, cito, este último método es evidentemente el método científico correcto. Lo concreto es concreto por ser la síntesis de muchas definiciones o determinaciones, a veces se traduce, ¿no? O sea, la unidad de los aspectos múltiples, que aparece por tanto en el enriquecimiento como proceso de síntesis, como resultado y no como punto de partida. Aunque el verdadero punto de partida y también, por consiguiente, el punto de partida de la contemplación y representación. El primer procedimiento ha reducido la representación plena a definiciones abstractas. Con el segundo, las definiciones abstractas conducen a la representación de lo concreto por medio del pensamiento. Fin de la cita. Y yo pongo como ejemplo de método dialéctico el Capital de Marx. Marx se dio a la historia de conocer de cómo surgió el capitalismo allá en el siglo XIV, en las políticas del rey Enrique VIII, y bueno, pero sin embargo, Marx no utilizó un método totalmente historicista ahí, no, sino que buscó en la evolución del capitalismo en la sociedad moderna a dónde llegaba la búsqueda de la plusvalía, ¿no? El encuentro, ¿dónde? En la mercancía, el carácter contradictorio como valor de uso y valor de cambio. Y por eso cuando uno ve el Capital, el primer capítulo, es la mercancía y es lo abstracto. Pero eso ha salido no de la cabeza de Marx, ha salido del análisis de la historia real, de cómo la sociedad capitalista fue creando, ¿no es así? Fue estudiando el mundo material. Y por eso Marx se fue a Inglaterra a estudiar capitalismo, no se quedó en Alemania ni en Francia, ¿no? Porque allí podía conocer mejor el fenómeno en su máximo desarrollo, ¿no? Y yo creo que los estudiantes, investigadores y profesores que conozcan, que profundizan en estas ideas de estos métodos dialécticos, pueden ser no menos reproductores de teorías, de conceptos, de métodos, sino que realmente pueden y deben realmente extraer la dialéctica de la realidad, ¿no? Y además, cada vez más, la concepción dialéctico-materialista ya no se ve simplemente como un método filosófico, no. Se ve también como algo que puede ser y es, en última instancia,
utilizado en las ciencias naturales, en las ciencias técnicas, en las ciencias sociales. Y por eso, hoy en día, no solamente algunos filósofos como Lucien Seff, Jean-Marie Bon o Jean Sartre, pues utilizan la dialéctica de una forma u otra en el terreno de la filosofía. Pero lo más interesante es que en los últimos tiempos, en los estudios matemáticos, se está utilizando cada vez más el enfoque dialéctico como una herramienta reveladora, ¿no? Que representa una metodología adecuada, ¿no? Y un grupo de matemáticos, de físicos, como John Haldane, como Richard Lewontin, como Stephen Jay Gould, como Bertil Ohlmann o Pascal Chabonet, le dan una connotación epistemológica cada vez más al enfoque dialéctico, ¿no? Recientemente se publicó el año pasado un libro en Francia de Évariste Sanchez, El paseo dialéctico por la ciencia, donde plantea cómo en los sistemas dinámicos, en las matemáticas, el método dialéctico es imprescindible. Y Paolo Quintile en Italia revelaba cómo en el estudio de sistemas complejos, en las ecuaciones de campo, en los fenómenos electromagnéticos, en la relatividad, es imprescindible el estudio de la lógica dialéctica porque ya la lógica formal, no, claro, hace mucho tiempo que la lógica formal sigue teniendo validez, como decía Engels, para andar en la casa, pero realmente, o para determinados análisis muy simples, pero no para una adecuada comprensión de la realidad. Por eso yo invito a que reflexionen sobre en qué medida, ¿no?, el método dialéctico materialista puede ser o no útil para las investigaciones científicas, lo mismo en el terreno de la naturaleza que en el terreno de la sociedad. Yo diría, y con esto concluyo, que uno puede aceptar o rechazar los métodos dialécticos materialistas en la comprensión del mundo natural, del mundo físico, del mundo histórico, del mundo social, etcétera, o del propio pensamiento. Pero lo único que no se puede hacer es ignorar la validez o no de los métodos dialécticos materialistas.